Muchas gracias, señor presidente. Subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Socialista en relación con la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el periodo 2014-2016, así como para la fijación del límite de gasto no financiero de la Administración central para el 2014. Señor ministro, señor Montoro, realmente le he visto eufórico. Hacía tiempo que no le veía tan eufórico. Supongo que el dato del paro, que nos tiene que alegrar a todos, aunque hay que analizarlo adecuadamente, ahora no es mi misión hacerlo aquí, como otros datos que ha puesto de manifiesto, como es la balanza exterior, que los propios informes de la Comisión ponen en duda porque aseguran que posiblemente se debe a una situación cíclica de la economía, pues yo creo que no es para tanto. No es para tanto. De hecho, me ha recordado tiempos pretéritos cuando se afirmaba aquello de España va bien, aunque no sé si la cita a usted le va a satisfacer demasiado. Mire, el problema que tiene usted, señor Montoro, es que casi nadie, supongo que lo suyo sí, pero casi nadie ya le cree. Nadie, al menos con un mínimo de objetividad, puede confiar en usted y en sus propuestas. Desgraciadamente, y lo digo con pesar, es así y además nos estamos acostumbrando. En esta ocasión, algunos de los datos que nos presentan responden a lo que desde Bruselas se ha establecido. Por lo tanto, seguramente no tendremos sorpresas de cambios de última hora, como en otros momentos. Pero mucho nos tememos que o cambian radicalmente las cosas a pesar de su euforia, o como en anteriores ocasiones, en las que ha defendido seguramente con tanta vehemencia como hoy la propuesta que nos plantea, las cifras al final se van a parecer, cuando se observe lo que ha ocurrido, si me permite la expresión popular, como un huevo a una castaña. Señor ministro, se lo digo porque, reitero, su problema más grave es la credibilidad, ese ingrediente esencial para la economía, para su financiación y para la recuperación económica, que desgraciadamente no abunda en este Gobierno, y esto es grave. Nos dijeron que la gestión del Partido Popular al frente de la política económica y presupuestaria implicaría una administración eficaz de la economía y de las cuentas públicas. En menos de 2 años de Gobierno han reducido considerablemente la reputación de instituciones clave en nuestra economía. Para empezar, el departamento que dirige, que debido a sus artimañas de ingeniería financiera maquilló las cifras del déficit de 2012, retrasando la devolución de impuestos a miles de ciudadanos y empresas. Jugaron con un dinero que no era suyo y con un coste de oportunidad grave para muchas familias y pequeñas y medianas empresas. Pero lo importante era el fin, ¿no, señor Montoro? Y hasta la Comisión Europea les llamó la atención. Eso es confianza y prestigio del ministerio que usted dirige. Y si estos hechos no son suficientemente graves, le quiero recordar a sus señorías la patética gestión casi de república bananera por parte de la dirección política de la agencia tributaria, que ha acabado con la salida de su directora. Nunca desde su creación la agencia se había sentido tan amenazada desde el punto de vista de su reputación. Y esto es muy grave, y usted lo sabe, señor Montoro. Es imprescindible mantener la excelente reputación de la agencia tributaria y el buen hacer de sus funcionarios para que no descienda ni un ápice la conciencia tributaria en España y acabe generando más fraude fiscal del que ya tenemos. Señor Montoro, usted nos habla del techo de gasto para 2014, pero la pregunta es, ¿cómo vamos a cerrar el 2013?
¿Cuáles van a ser los verdaderos ajustes para este año? ¿Cómo va a quedar, en definitiva, el presupuesto corriente? Cambiaron las estimaciones de crecimiento del -5 al -1,3 y todavía estamos esperando que cambie sus objetivos de ingresos y de gastos para este año. Por tanto, para analizar el límite del gasto no financiero que hoy nos presenta, deberíamos saber cómo va a quedar realmente las finanzas públicas para 2013. Comencemos por el déficit. El Estado agotó en 5 meses más de la mitad del déficit que tiene para todo el 2013 al registrar un desfase entre los ingresos y los gastos del 3,17%. El objetivo conjunto de la Administración de la Seguridad Social es del 5,2%. Si hablamos de ingresos, usted presupuestó para 2013 un incremento de los ingresos tributarios de 7.700 millones más que en 2012. Sin embargo, hasta mayo ha recaudado casi 3.000 millones menos que en mayo de 2012. Luego hay un desfase de unos ingresos de 10.000 millones de euros. Nada más y nada menos que 10.000 millones de euros. Mire, señor Montoro, lo que más me preocupa, lo que más nos preocupa a nuestro grupo es la marcha del presupuesto le lleve a más recortes y a más impuestos en la segunda parte del año, de tal manera que la consolidación fiscal lastre aún más la actividad económica a final de este ejercicio. Le decía que su falta de credibilidad en la gestión de las finanzas públicas es total y así porque lo que prometen no lo cumplen. Lo que dicen que van a hacer es una cosa y lo que realmente hacen es otra bien distinta. Y podemos sacar ejemplos. También las taquígrafas seguramente lo tienen bien apuntado. Les ocurre en muchos aspectos de la actividad política, pero especialmente en economía son especialistas de la ficción. En realidad es marca de la casa y yo diría que de la derecha en general. Veamos, nos dicen, somos austeros, los ministerios están ahorrando, hemos realizado el mayor ejercicio de austeridad de la democracia. Vamos a los datos. En 2012 aprobaron un déficit del 5,3 para el conjunto de las administraciones y acabaron con el déficit del 10,6 del Producto Interior Bruto, sumando las ayudas a la banca. La desviación fue el doble de lo que habían previsto. Eso sí que es acertar en las previsiones. Lo demás deben ser tonterías. Pero más concretamente, para la Administración Central, aprobaron en los presupuestos de 2012 un déficit de 3,5 y acabó el año con el déficit del 5,08, excluida la ayuda a los bancos. ¿Dónde está la austeridad? Sin embargo, las que sí ajustaron fueron las comunidades autónomas, que pasaron de un déficit del 5,09 al 1,76 del PIB. Y eso tiene un problema político y un problema económico. Merma el estado del bienestar e incrementa las desigualdades. Lo sabe perfectamente. Por otra parte, le dijeron al conjunto de los ciudadanos españoles que la deuda pública era insostenible y que ustedes eran la garantía para reducirla. A pesar de todo, a pesar de sus planes de estabilidad, la deuda pública, más que estabilizada, está desbocada. En el primer trimestre de este año se ha situado en 922.000 millones de euros, el 88,2% del PIB. A este ritmo, a finales de año se situará o puede situarse en el 100% del PIB. Entonces, ¿cómo nos vamos a creer sus estimaciones que nos dicen que la deuda se situará a final del 2014 en el 96,8%? El Partido Popular, y usted en primera persona, le dijo a la sociedad española: cuando gobernemos bajaremos los impuestos. En 15 meses llevan 5 subidas, 5. En conjunto, la mayor subida de impuestos de la democracia. Además, esa subida ha recaído en mayor medida en las rentas medias y en las rentas con más dificultades, de tal forma que las bases imponibles están cayendo.
En concreto, en el primer trimestre de 2013, el 5,7%, es decir, más de 62.000 millones de euros, de los cuales 39.000 millones son del IVA. Señor ministro, el límite de gasto no financiero para 2014 y los objetivos de estabilidad presupuestaria hasta el 2016 no solo tienen un problema de credibilidad, sino que suponen más sufrimiento, más dolor y contribuyen a incrementar las desigualdades entre los ciudadanos, a los que el presidente del Gobierno, por cierto, cuando se hizo público esa previsión, les pidió paciencia, solamente paciencia. Si atendemos a los números que hoy nos presenta, estamos ante un ajuste duro de 2012 a 2016. Pero, además, el Gobierno propone que el 85% del ajuste sea por la vía de reducir el gasto y el 15% por el lado de los ingresos. Por lo tanto, el ajuste ahora apunta directamente al estado del bienestar y a los créditos relacionados con los estímulos económicos. El peso del gasto público en el PIB pasará del 45,5 en 2011 al 39,7 en 2017 y eso afecta a la sanidad, a la educación, a la dependencia. Bien, la única partida que realmente se incrementa son el pago por intereses de la deuda, que pasa del 2,5 al 3,6 en 2016. Por supuesto que hay otra manera de gestionar las finanzas públicas, señor ministro. Unas finanzas sanas gracias a que se le haga pagar a los que no pagan sus impuestos. Unas finanzas que estén al servicio de los ciudadanos y que, a su vez, sean un instrumento para el crecimiento de la demanda interna y de la internacionalización de nuestra economía. Voy finalizando, señor presidente. Señor ministro, últimamente algunos miembros y dirigentes de su partido han hablado de solidaridad interterritorial. Estamos de acuerdo. Pero esto no solo hay que aplicarlo entre comunidades autónomas, sino también debe ser la máxima en el Gobierno de España, en la Administración central. Y con el reparto cicatero entre administraciones de los objetivos de déficit que nos plantean, vuelven a poner de manifiesto cuál es el modelo que defienden para nuestro país. Porque, como bien saben, las comunidades autónomas, y lo hemos defendido de esta tribuna, gastan la mayor parte de su presupuesto en educación, en sanidad, en servicios sociales, en definitiva, en atender las necesidades básicas y esenciales de los ciudadanos. Parece razonable que si la Comisión Europea, en función de la evolución negativa de la economía española, flexibiliza el plazo de la senda de consolidación fiscal hasta 2016, esta se traslade de forma proporcional a los distintos niveles de la Administración, tal como, ya he dicho, se lo hemos solicitado nosotros, otros grupos políticos y algunas comunidades autónomas. Pero no, vemos como el objetivo de déficit que van a aprobar no tiene en cuenta adecuadamente, como es tónica de este Gobierno, todos los argumentos que una vez y otra también ponemos encima de la mesa. No nos escuchan. Tienen mayoría absoluta, cumplen un trámite y aplican el rodillo. Señor ministro, ni sus políticas creemos que sirvan, a pesar de la euforia que hoy nos ponen de manifiesto, para que nuestra economía de verdad se recupere de forma sostenible, ni son generadoras de empleo, aunque el dato estacional pueda parecer una cosa cuando en realidad es otra, ni apuestan un ápice por un cambio de patrón de crecimiento. Le he dicho al principio que usted tiene un problema de credibilidad. Vamos, que casi no acierta ni una. Y si esto es grave, peor es que en el día de hoy, con la dramática situación que vive gran parte de la sociedad española, su propuesta no ofrezca la más mínima esperanza de verdad a la ciudadanía. No se trata solo de que cambie la política europea, como hemos debatido esta mañana. De hecho, parecía otro debate cuando le he escuchado a usted esta tarde, parecía que estábamos en otro mundo. Se trata también, a pesar suyo, de que cambien ustedes y que lo hagan de verdad de forma radical.
pronto seguramente tendremos ocasión de ver si eso es cierto o no en el debate de presupuestos. Mientras tanto, muchas gracias, señor presidente.